Hola a todos, este es un nuevo video para explicar cómo calcular la caída libre y un tiro vertical. La caída libre es cuando nosotros soltamos un objeto al vacío y este va cayendo hacia abajo, por eso se le llama caída libre, va cayendo sin ninguna velocidad. Va aumentando su velocidad gracias a la fuerza de gravedad o la aceleración gravitacional que está dada por menos 9.81 metros por segundo. El tiro vertical es cuando nosotros arrojamos un objeto hacia arriba y a medida que va avanzando por la fuerza de gravedad, el objeto va a llegar hasta una altura máxima y una vez llegada a esa altura máxima, el objeto va a empezar a descender. La fuerza de gravedad o la aceleración gravitacional existe en todos lados, ¿sí? De hecho es la fuerza que genera el centro de la Tierra para que todo esté anclado, por así llamarlo, anclado al suelo. Nosotros, por ejemplo, si saltáramos, vamos a caer al suelo. Diferente a, por ejemplo, la Luna, que su gravedad es muchísimo menor a la que tenemos aquí en la Tierra, y por ende, como se ha visto en videos o en películas, que el astronauta va a la hora de dar un brinco, pues dura más tiempo en el aire. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad es menor. Entonces, al ser menor, la fuerza de atracción hacia el centro va a tardar más en que el cuerpo caiga a la Tierra. Entonces, la caída libre es cuando nosotros soltamos un objeto y este objeto va a caer gracias a la fuerza de gravedad. Y el tiro vertical es cuando arrojamos un objeto hacia arriba. Bien, las fórmulas que vamos a utilizar para la caída libre y las de tiro vertical para caída libre son estas 5, que sería altura. Para calcular la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. La segunda fórmula puede ser igual, para calcular la altura sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y eso dividirlo entre 2 veces la gravedad. La número 3 también, para calcular la altura, podemos calcularla con la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 y después multiplicarlo por el tiempo. Podemos calcular la velocidad final con la que cae el objeto calculando la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y a su vez, podemos calcular la velocidad final al cuadrado con la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. Todo dependerá de cuál fórmula vamos a utilizar para determinar qué necesitamos saber. Por ejemplo, nosotros queremos saber la altura con que cayó el objeto, la velocidad con la que impacta el objeto, ¿sí? Si yo lo dejo caer desde la altura soltando el objeto, la velocidad inicial sería 0, o si lo arrojo hacia abajo, ¿sí? Una velocidad inicial. Y para el tiro vertical se utilizan casi las mismas fórmulas, solamente que aquí vamos a utilizar una altura máxima, ¿sí? ¿En qué momento nuestro objeto llega hasta una altura máxima? ¿Sí? Y es cuando empieza a caer. Para eso sería menos la velocidad inicial, con qué velocidad nosotros vamos a aventar ese objeto, y dividirlo entre 2 veces la gravedad. Recuerden que este signo negativo de la velocidad se lo va a quitar el signo negativo de la gravedad, y eso hará que nuestra altura máxima quede en valores positivos. Las letras que vamos a utilizar sería H para altura, BF para velocidad final, BO o este signo de origen o inicio, ¿sí? Que es velocidad inicial, la gravedad, que va a estar dada por menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Como les comentaba, es una aceleración, por lo tanto las unidades deben de ser de aceleración, y la T para el tiempo. Bien, a continuación tenemos este ejercicio que dice: se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Calcular la altura del edificio, y la velocidad con la que impacta la piedra en el suelo. Bien, lo primero que debemos buscar son nuestros datos. ¿Sí?
¿qué datos tenemos para poder buscar qué fórmula vamos a utilizar? Entonces, lo primero que vamos a hacer son los datos. Empezamos a leer de nuevo. Se deja caer una piedra. Ahí ya nos está dando el primer valor. Si yo dejo caer una piedra, o sea, si yo agarro una piedra y la dejo caer, la velocidad inicial va a ser igual a 0. 0 metros por segundo. Si dijera, se lanza una piedra, es que le estamos agregando una velocidad inicial. Para este caso, como se deja caer, ¿sí? Se deja caer, esta palabra es importante, se deja caer, entonces nuestra velocidad inicial va a ser 0, ¿ok? Si dijera, se lanza, entonces ya estamos hablando de una velocidad inicial aumentada, ¿ok? Entonces, diferente a 0. Entonces, en este caso, como se deja caer una piedra, la velocidad inicial va a ser 0. Luego dice, una piedra desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Entonces, tenemos que T es igual a 4 segundos, ¿ok? Tarda 4 segundos en caer. Lo que nos dice primero es la altura del edificio y la velocidad con la que va a impactar la piedra en el suelo. Teniendo estos datos, velocidad inicial y el tiempo, vamos a buscar entre nuestras fórmulas una fórmula que nos ayude a determinar ya sea la altura o la velocidad final, ¿sale? Que utilizando estos dos datos podamos resolverlo. Para eso, la primera fórmula, que viene siendo esta, se acomoda perfectamente, ya que vamos a calcular la altura, tenemos la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Recuerden que la gravedad siempre va a estar dada por menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿okay? Entonces, utilizando esta fórmula, donde tenemos estos tres datos, que es velocidad inicial, tiempo y gravedad, podemos determinar la altura. Por ejemplo, no usamos la segunda porque necesitamos la velocidad final, que no conocemos. La tercera es la velocidad final también, no la conocemos. Podemos calcular la velocidad final también con esta fórmula. ¿Por qué? Porque solamente voy a utilizar mi velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Gravedad y tiempo sí lo tengo, velocidad inicial sí lo tengo. La quinta no la puedo utilizar ya que necesito la altura para calcular la velocidad final. Y la sexta se utiliza solamente para tiro vertical. Entonces vamos a utilizar la número 1 y la número 4 para poder realizar esta operación. Entonces nos dice, fórmula 1, altura es igual, aquí vamos a poner, altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial 0 por el tiempo que son 4 segundos. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad es menos 9.81 por 4 al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, con ayuda de nuestra calculadora, vamos a resolver lo siguiente. Tenemos que 0 por 4 siempre nos va a dar 0. Más 4 al cuadrado por menos 9.81 nos da menos 156.96 y eso lo vamos a dividir entre 2. Entre 2 y nos da menos 78.48 metros. Y con esto tenemos la altura del edificio. Si ustedes me dicen, oiga, ¿por qué me da negativo si las alturas no deben de ser negativas? Sí, no deben de ser negativas
Pero recuerden una cosa, cuando yo dejo caer un objeto desde una altura, mi plano, que sería este, es el cero. En el plano cartesiano, en la parte de las y, cualquier cosa que vaya hacia arriba es positivo y cualquier cosa que vaya hacia abajo es negativo. Por eso es que este resultado nos da negativo, porque la piedra va a bajar una distancia desde el plano donde se suelta la piedra hacia abajo, ¿sí? No significa que esta altura esté mal, ¿sí? Lo único que nosotros debemos hacer, por lógica, es decir, que el edificio mide 78.48 metros, quitándole solamente el negativo, ¿sale? Bien, ya tenemos el cálculo de la altura del edificio. Entonces aquí, la altura del edificio, el resultado sería 78.48 metros, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la velocidad. La velocidad, vamos a utilizar la fórmula número 4, me dice que la velocidad final con la que va a impactar al piso de la piedra será de velocidad inicial, en este caso sería 0, más la gravedad por el tiempo, menos 9.81 por 4. Entonces, utilizando nuestra calculadora, nos daría menos 9.81 por 4, menos 39, menos 39.24 metros por segundo. Y con esto tenemos nuestra velocidad final. Volvemos a lo mismo. Si esta velocidad me la da negativa, es porque la piedra va a caer al suelo, ¿sí? Va a caer del plano hacia abajo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la velocidad con la que impacta es de 39.24 metros. La velocidad con la que impacta es de 39.24 metros por segundo. Y así es como se resuelve la caída libre, ¿sale? Hay que buscar primero los datos, que el enunciado no lo diga, hay que buscar los datos y posteriormente con esos datos busquemos una de las fórmulas a utilizar, buscando siempre algún dato que tengamos. Recuerden que si se deja caer el objeto, la velocidad inicial siempre va a ser 0. La gravedad siempre va a ser menos 9.81 metros por segundo. Entonces, casi de cajón, ya van a tener dos datos importantes para poder buscar qué valor vamos a necesitar. En caso de que no nos dieran el tiempo, ¿sí?, y nos dieran una velocidad final, nosotros podríamos calcular la altura y con esa altura buscar alguna fórmula que nos ayude a calcular el tiempo, ¿sale? Ahora tenemos este ejercicio para el tiro vertical, que dice: se lanza verticalmente hacia arriba una flecha con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Calcular la altura máxima y el tiempo que tardará en subir, o sea, el tiempo que va a tardar en llegar a esa altura máxima. Bien, entonces para los datos tenemos, como aquí dice que se lanzará o se lanza esa flecha, quiere decir que llevamos una velocidad inicial, ¿sí?, con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Y además tenemos nuestra gravedad, menos 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, con estos datos nosotros vamos a buscar entre nuestras fórmulas qué fórmulas nos van a ayudar. La primera es para calcular la altura máxima, ya que tenemos la velocidad inicial y la gravedad. Y posteriormente, para el tiempo que va a tardar, vamos a utilizar las de caída libre, que son exactamente las mismas, solamente que en este caso vamos a buscar alguna
alguna de las fórmulas que nos puedan facilitar. De hecho, en este caso puede haber esta fórmula nos puede ayudar, ya que la velocidad final, cuando llegue hasta arriba, ¿sí?, esta velocidad final va a ser 0. Por lo tanto, esta de aquí nos puede ayudar sin ningún problema. ¿Sale? Pudiésemos utilizar esta de aquí, pero se nos complicaría un poco porque hay que despejarla para T. Y en cambio esta es un poco más fácil. ¿Sabes? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera. Altura máxima. La altura máxima dice que es menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces mi velocidad inicial es 29. Ojo, aquí una cosa muy importante. El que elevan al cuadrado es la velocidad inicial, ¿sí? La pura velocidad. El signo negativo se queda, ¿sí? Ese no lo vayan a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque si no sería positivo, y al momento de dividir positivo entre negativo, el resultado sería negativo, y por ende el resultado ya no va a ser correcto, ya no nos va a dar. Entonces lo único que vamos a elevar al cuadrado sería el 29.4 al cuadrado, y eso lo multiplicamos por 2 veces por menos 9.81. ¿Ok? Entonces tenemos 29.4 al cuadrado entre 2 por menos 9.81. Nos da un resultado de 40. Esta parte de aquí arriba sería menos 864.36, y en la parte de abajo sería de menos 19.62. ¿Vale? Si dividimos negativo entre negativo, el resultado va a ser positivo. Menos 864.36 entre menos 19.62, el resultado nos dará positivo, que sería 44.05 metros. Esa es la altura máxima a la que va a llegar esa flecha con esta velocidad, ¿sí? Va a alcanzar una altura de 44 metros, se va a detener la flecha y va a empezar a caer. El tiro vertical está muy ligado a la caída libre, porque el tiro vertical primero va hacia arriba, y una vez que su velocidad final sea 0, al momento de que empieza a caer, se cambia a una caída libre y su velocidad final cambia a velocidad inicial, y la velocidad inicial cambia a la velocidad final. Con la misma velocidad que fue aventada ese objeto, es con la misma velocidad que va a caer. Entonces, para la primera respuesta tenemos que la altura máxima es de 44.05 metros. Ahora vamos a calcular el tiempo que tarda en subir, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa flecha en llegar? Para eso vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que dice velocidad final. Como nuestra velocidad final, velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, nosotros vamos a despejar el tiempo. Sería tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Velocidad final, cuando nuestra flecha llegue hasta lo más alto, su velocidad final va a ser 0. Sería 0 menos la velocidad inicial, 29.4. Y eso lo vamos a dividir entre menos 9.81. ¿Ok? Entonces tenemos menos 29.4
entre menos 9.81 y nos da 2.99. Quiere decir que esa flecha va a tardar alrededor de 3 segundos y en 3 segundos va a alcanzar los 44 metros, y en ese momento es cuando va a empezar a descender. Entonces el tiempo que va a tardar en subir serían 3 segundos. ¿Sí? Bien, y así es como se resuelve un tiro vertical y una caída libre. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan comprendido. Recuerden que primero hay que leer muy bien lo que nos piden que resolvamos para determinar los datos, y con esos datos nosotros buscar qué fórmula es la que mejor podemos utilizar para poder responder a las preguntas que nos están pidiendo. ¿Sale? Para tiro vertical, la única, vamos a llamarlo así, exclusiva, sería esta, que es la altura máxima, para determinar hasta qué altura es lo máximo que pueda alcanzar esa flecha. Las demás se pueden utilizar igual en el tiro vertical y en la caída libre. Caída libre no puede utilizar esta, ya que no va a tener una altura máxima, sino que quien va a detener el objeto a caer, pues es el mismo suelo. Entonces hay que saber a qué altura estamos para determinar esas velocidades. Bien, pues aquí sería todo de mi parte. Les agradezco por la atención que me han dado. Si tienen alguna duda o acerca de esto, pueden dejar un comentario en el video, y que tengan un bonito día. Gracias.